Hola, mucho gusto. Nosotros somos el equipo 2. Nuestro equipo está conformado por Estefanía, por Nicole, por Miriam, María Fernanda y su servidora Arlet, y les vamos a hablar un poco de la memoria. A continuación hablaremos un poco de la memoria procedimental, que esta más que nada está implicada en el aprendizaje de diferentes tipos de habilidades y algoritmos conductuales y cognitivos. También por otro lado tenemos la memoria declarativa, que esta se basa más en el aprendizaje de hechos. También es capaz de mantener a largo plazo, ya sea en minutos u horas, y con toda su fuerza información a la que ha sido expuesta una sola vez. Tras más repeticiones de esta experiencia, este plazo tiene la posibilidad de ampliarse a días, meses o hasta años. Por otro lado, la memoria procedimental requiere un entrenamiento continuado y gradual para adquirir información nueva. Este modo de aprendizaje puede generar estrategias robustas que con cierta dificultad se pueden modificar o ampliarlas, pero son más resistentes al deterioro de información declarativa. También se puede saber que la recuperación de esa información es automática en presencia de situaciones que se le asemejen a la situación que desde un principio fue adquirida. Esto se debe a que este sistema está diseñado de acuerdo con principios de adaptación evolutiva sensomotora. Más que nada aquí nos podemos dar cuenta que la memoria procedimental tiene una enorme importancia en nuestra vida cotidiana, ya que hablamos de un sistema que aprende y recupera todos nuestros esquemas del pensamiento y acciones. Sin esto no seríamos capaces de hacer algo en la vida, incluyendo la actividad de pensar, que como ya sabemos es muy fundamental en la vida del ser humano. Así tuviéramos almacenados muchos contenidos en la memoria declarativa, no seríamos algo funcional sin la memoria procedimental. La memoria episódica es el sistema que recibe y almacena información acerca de episodios o acontecimientos marcados temporalmente. Registra experiencias inmediatas, manteniendo un registro temporal del orden en que ocurren los acontecimientos. La unidad prototípica de información es un acontecimiento o episodio. Las operaciones de este sistema son muy dependientes del contexto y el efecto desempeña en ellas un papel importante. El sistema de memoria episódica no tiene una estructura inherente. La información solo está organizada temporalmente, lo que constituye una organización relativamente poco sólida, por lo que es muy vulnerable a la interferencia. La recuperación de información tiende a ser deliberada y suele requerir un esfuerzo consciente. La información episódica se clasifica en 3 tipos de contenido: la información personal, la información autobiográfica y la información sobre eventos. Los estudios de la memoria en la vida cotidiana han hecho otras clasificaciones. En conclusión, la memoria episódica es el control de la realidad en la rememoración de eventos. La memoria semántica es la memoria necesaria para el uso del lenguaje. Es una enciclopedia o conocimiento mental organizado que posee una persona acerca de las palabras y otros símbolos verbales, de su significado y sus referentes, de las relaciones entre ellos y de las reglas, fórmulas y algoritmos para la manipulación de los símbolos, los conceptos y las relaciones. El estudio neuropsicológico de la naturaleza de las alteraciones de la memoria semántica tiene un gran interés debido a la información que aporta acerca de la organización del almacén semántico y acerca del contenido y estructura de las representaciones. Los sistemas de procesamiento distribuido abandonan la idea de que el pensamiento implica una manipulación de símbolos. El tipo de representaciones que utilizan estos modelos de redes no tiene una estructura constituyente. Partiendo de esta consideración, Fodor y Fitzel afirman y proporcionan argumentos que apoyan su posición, que si bien los módulos de entrada y de salida pueden ser caracterizados en términos de redes conexionistas, estas son inadecuadas en tanto que modelos de cognición. El sistema central solo puede ser explicado en términos de manipulador de símbolos. Los datos a favor y en contra de esta afirmación son revisados por Shanks. Datos recientes parecen corroborarla. Los estados mentales presentan una estructura constituyente, pero bajo otras circunstancias no la presentan. Otros estudios recientes acerca del aprendizaje implícito y del aprendizaje explícito
apuntan bastante claramente hacia el hecho de que el primero puede ser explicado mediante una red conexionista, pero el segundo solo puede ser explicado en términos de representaciones simbólicas. La conclusión más plausible, concluye el autor, sería la de que el sistema cognitivo humano dispone de dos sistemas de aprendizaje capaces de crear diferentes tipos de representaciones mentales. Mientras uno de los sistemas es efectivamente un mecanismo de reglas simbólicas del tipo defendido, el otro es un mecanismo conexionista que crea representaciones distribuidas. Cuando el sistema asociativo hipocámpico está dañado o resulta aislado, la información más reciente, poco descontextualizada o poco consolidada, no puede ser recuperada, pero la información semántica descontextualizada o consolidada se recupera mientras ella misma no esté afectada. O no lo estén las vías que permiten acceder a ella. Lo que no será posible es adquirir nueva información episódica ni por tanto semántica, solo se adquirirá esta por inducción a partir de la ya presente en el sistema. Los primeros modelos de memoria semántica representaban los significados de la palabra en términos de una jerárquica de características organizadas en niveles. Los primeros modelos de memoria semántica representaban los significados de las palabras en términos de una jerarquía de características organizadas en niveles, siendo posible el acceso a la información a través de cualquiera de los niveles. Sin embargo, los pacientes que presentaban una degradación de los conceptos parecen perder la información semántica de acuerdo con un gradiente que va de la información más específica, la que pierden antes, a la más general, correspondiente a la categoría supraordenada, que sería la más resistente a la degradación. La organización de la información en función de la categoría semántica. Aunque los déficits semánticos asociados a una determinada categoría se habían venido señalando desde la década de los 40, el primer estudio sistemático y cualitativo del tema fue realizado por Gottglas, Klein, Karen y James en 1966. Los autores estudiaron en 135 pacientes afásicos la comprensión de 6 categorías semánticas, de las que 5 se refieren a nombres y la sexta a verbos, que son letras, números, colores, partes del cuerpo, objetos y acciones. Encontraron que buena parte de los pacientes mostraban disociaciones relacionadas en al menos una de estas categorías. El debate acerca de hasta qué punto los déficits específicos de una categoría semántica reflejan o no el carácter múltiple del sistema semántico se ha centrado sobre todo en tratar de explicar la disociación entre seres vivos y objetos fabricados. Esta dicotomía ha ido evolucionando hacia otra, que parece caracterizar mejor esta disociación de propiedades perceptuales a propiedades funcionales de los estímulos. Rodoch y, entre otros más, postulan que el conocimiento asociativo estaría almacenado en el sistema semántico amodal, común en la entrada verbal y en la entrada visual. En cambio, en la información sensorial estaría almacenada en un subsistema independiente de descripción estructural. Warrington y McCarthy proponen que si bien en adquisición de los conocimientos conceptuales nuevos convergen diferentes tipos de información sensomotora y funcional, la apoderación relativa de estas diferentes fuentes de información puede ser muy diferente a las distintas categorías semánticas. Hola a todos, yo soy María Fernanda y yo les voy a hablar sobre la memoria primaria y el sistema de pensamiento. La memoria primaria, o también conocida como memoria a corto plazo, es aquella en la que se obtienen los requisitos del momento presente o los datos más relevantes de ese instante. Un claro ejemplo de ello puede ser cuando tenemos una conversación. Cuando estamos conversando se tiene presente del tema del que se está hablando, con la finalidad de que se pueda llevar una secuencia. Esto se puede también tener como en otro tipo de actividades, pero siempre manteniendo presente
lo más relevante que se está abordando. Y también nos permite recordar ciertos datos relevantes enlazados con cosas físicas, que engloba también otras áreas. De acuerdo con Moscovitch, la memoria sin conciencia es mediada por la reactividad de registros perceptuales, sensomotores o semánticos de los módulos corticales y subcorticales específicos. Los conceptos son precisamente el resultado del procesamiento central y consciente de la información. El sistema del pensamiento. Bueno, pensar es cambiar las representaciones mentales de la realidad, tanto de manera interna como externa, a fin de obtener información nueva que nos permita simplemente mejorar nuestro fondo de conocimiento o bien resolver cierta situación en específico. El pensamiento es la función cognitiva más compleja que realiza nuestro sistema. Todos los sistemas centrales y subsistemas son capaces de funcionar gracias a este. Un claro ejemplo de esto es como el aprendizaje y la atención. El pensamiento inductivo permite llegar a una conclusión a partir de ciertas pruebas o premisas. Y bueno, claramente la memoria primaria nos ayuda mucho a enfocarnos también en poner la atención en el aquí y en el ahora, y eso hace que nuestro foco de atención esté más organizado y permita que los demás sistemas se puedan desarrollar, porque gracias a una atención en el aquí y en el ahora lo que se está haciendo es posible aprender mejor y también memorizar más. Por eso está recomendado científicamente el practicar la técnica mindfulness, que consiste en respiraciones que nos ayuden a sentir nuestro cuerpo, a darnos cuenta del momento presente y así poder conectar, ya que al hacer esta práctica también nos ayuda a realizar nuestras tareas de manera consciente. Otro ejemplo donde nos puede funcionar es en estar prestando atención para algún tema o alguna actividad en la que estar en el momento presente nos ayuda a enfocar y obtener mejores información. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias.